Ahora queda con ustedes, el hermano Rafael Salinas, en la exposición de la palabra de Dios. Ven, hijito, ven, hijita, ven, te voy a hacer entender, ven. Es como cuando tratamos con nuestros hijos. Nuestros hijos quieren un montón de cosas. Papá, regálame esto, papá, regálame otro. Pero ¿cuál es la responsabilidad de nosotros como padres? Yo no le puedo regalar algo que lo puede dañar a mi hijo. Papá, dame una PlayStation porque mi amigo tiene el PlayStation, pero yo soy padre cristiano. Yo soy hijo de Dios. Yo tengo responsabilidades con Dios. Yo no soy Elí. No quiero ser un padre Elí, entonces yo no puedo ir a la tienda y comprar, ya, véndanme el último PlayStation o lo que haya. Para darle a mi hijo y para verlo sentado ahí. Para verlo sentado, y ya, y yo, ay, qué lindo, mi hijo está contento con lo que quería, eso era lo que quería, qué lindo, qué feliz. No, hermano, si yo siendo malo, si yo siendo humano, tengo ese criterio para las cosas, cuanto más el Padre Celestial. En ocasiones Él guarda silencio y calla. Porque nos está diciendo, hijo, óyeme, no es el momento, no es el tiempo, no me pidas esas cosas, porque no es el momento, no es el tiempo. Espera en mí, aguarda en mí. Oye, mijito, tengo promesas para ti. Escúchame, pon atención, no sigas ese camino. Sigues ese camino y lo que va a pasar es sufrimiento. Y después no vengas a decir que es Dios que no me escucha, que Dios que me dejó solo, y te metas en los círculos de depresión y empieces a darte autopena y empiezas a decir, ay, pobrecito de mí, ¿qué será? Nadie me quiere, nadie me comprende. Bobadas y bobadas y bobadas. Porque cuando eres hijo de Dios, tienes al Espíritu Santo como Señor, como Maestro. Es Dios mismo habitando en tu espíritu. Él es el que te tiene que decir todos los días, óyeme, que te quiero hablar. Él es el que te levanta para que converses con Él a través de la oración. Nosotros como creyentes ya no somos sordomudos. A nivel espiritual, podemos oír la voz de Dios hablando a través de su palabra. Podemos hablarle a Él a través de la oración. Y conforme nos llenamos más de las cosas de Dios, más cosas abundarán en nuestro corazón y más entonces será fluida nuestra comunicación con Dios. Dios ocupará el centro de en toda nuestra vida y todas nuestras decisiones estarán enmarcadas en la voluntad de Dios. Eso es lo que no entienden muchos. Algunos piensan que la vida cristiana es una vida solamente ¿de qué? De que Dios tiene responsabilidades con nosotros. ¿Y nosotros cuándo vamos a asumir responsabilidades con Dios? Ah, pues que no lo veo, hermano Rafael. Pues Él vive. Y vive en tu espíritu. ¿Ya no te acuerdas el primer día cuando te sacó de la miasma del pecado? Cuando te dio libertad a través de la salvación en Cristo. ¿No te diste cuenta? ¿No te acuerdas de ese momento, ese instante cuando el Señor Jesucristo llegó a tu vida? El accionar del Espíritu Santo que te llevó a tomar la mejor de las decisiones que tú tomaste como ser humano en tu vida. ¿Ya no recuerdas ese momento cuando sentiste una paz inmensa, cuando te diste cuenta de que había todo tu ser sido transformado y cambiado, una nueva oportunidad para tu vida? ¿Ya no recuerdas ese momento? Pues déjame decirte que si no lo recuerdas, este es el momento para que te vuelvas a acordar. Como diría el apóstol Juan ahí en el libro del Apocalipsis, es necesario regresar a nuestro primer amor. Tenemos que amar al Señor y parte de la manifestación de nuestro amor a Dios es saber escuchar la voz de Dios. Saber escuchar la voz de Dios. Dios siempre tiene algo que decirnos. Dios siempre tiene un mensaje para nosotros en nuestra vida. No seamos obstinados. Dios le dijo a Israel, oh, si me hubieras oído, mi pueblo. Porque ese mensaje era para su pueblo. No era para el extraño, era para su pueblo. Oh, si me hubieras oído, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiese andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. O sea, en un momento Dios hubiera exterminado delante de ellos a todos sus adversarios. Y es que saber escuchar la voz de Dios también nos habla del enfoque que tenemos que poner nosotros en la vida cuando tenemos que afrontar problemas. Esta sociedad que está plagada de él,
de lo humano, que está plagada del materialismo, nos empuja en ocasiones a tener que estar dando énfasis y énfasis en los problemas, pero la vida del cristiano no es para esto. Esta sociedad que está plagada, todos los días uno prende la televisión y hay problemas y problemas, y esos agentes de Satanás mediáticos siempre están bombardeándonos de estos temas, ¿no? Para que la gente siempre está en esa paranoia, en ese miedo. Ay, que mira que subió esto, ay, que mira que sucedió lo otro, ay, mira que este hijo del diablo de autoridad hace estas cosas, mira que hay aquí abusivos, corruptos, aberrantes, hijos de las tinieblas y todo eso va cargando, y esta sociedad se va llenando de eso, o la normaliza o la asume. Y mira que subió el agua, y mira que subió el pan, y mira que subió el transporte en el metro, en los buses, y mira que no hay trabajo, y mira. Y entonces el que es creyente, el Hijo de Dios, el que escucha la voz de Dios, mira todo ese panorama, pero ¿qué es lo que hace? ¿Dónde se refugia? Se refugia en su Señor. Va y corre a su Señor y ahí se refugia, ahí se mete en el Señor. ¿Qué tanto problema, Padre? Hay problema. Tú eres el Señor, tú me defiendes. Cuida a mi familia, cuida a mis hijos. Guarda mi casa, defiéndeme, oh Padre. Ese es el que escucha la voz de Dios. Ese es el que no es sordomudo. A nivel del alma, habla con su Señor, escucha la voz de Dios y le habla. Mi Señor, ayúdame. Pero el que anda medio sordo, el que no quiere escuchar la voz de Dios, vienen los problemas y se enfoca en el problema. Ay, ¿qué será de mí, pobrecito de mí? ¿Ahora qué haré? Y ahora él se aloca y se desespera y quiere las soluciones humanas y quiere esto. ¿Por qué? Porque no está ejercitado en escuchar la voz de Dios. Porque su enfoque no es Dios, sino su enfoque es el problema. Y esta cristiandad de estos días de la iglesia de la Odisea, todo es, no, pero si tú tienes un problema, y no, pero ¿cuándo le hablas de la salvación? ¿Cuándo le dices que necesitas de Jesucristo? Porque si te mueres te vas al infierno. ¿Por qué estamos perdiendo la esencia de lo que es el mensaje del Evangelio? La esencia de lo que es el mensaje del Evangelio es salvación del ser humano pecador que va camino al infierno. No es que Dios le va a resolver sus problemas. Basta de ese falso evangelio. Es un falso evangelio, un evangelio humanista, consumista, repleto de todas las taras de esta sociedad, que solo lo enfoca en los problemas. No, pero Dios quiere que tu esposo regrese al hogar si tú eres una madre que ha sido abandonada. Amén, Dios tal vez quiera eso, tal vez Dios quiere la restauración del hogar, pero lo primero es que la madre sea salva. Lo primero es que la madre crea en el Señor Jesucristo para que empiece también a impartir palabra de Dios en su casa. Hemos hecho del evangelio una baratija, una especie de Aladino y la lámpara maravillosa que quiere que le solucione los problemas meramente humanos, cuando el problema del hombre es el pecado, es la naturaleza que tenemos caída, adánica, que siempre se enfrenta contra Dios, que quiere hacer lo que se le da la gana, que quiere vivir de espaldas a Dios. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos al Espíritu Santo? ¿Qué sería de nuestra vida? ¿A dónde andaríamos en nuestras propias decisiones? Marchitos por la vida, tirados como una flor, por ahí botados por un rincón del mundo. Por eso es que no cabe para mí en el concepto que tengo de la vida cristiana, y lo enseño siempre aquí en Ebenecer, no cabe para mí un creyente que solo se enfoque en los problemas, que solo se enfoque en las circunstancias, cuando no se enfoca en su Creador, en su Señor, en su Salvador, en su Dios, en el que hace todas las cosas. El que le dice a Israel: oh, si me hubieras oído, Israel, en un momento, en un instante, todo lo que andas preocupado, que te afanas, en un momento yo los hubiera desaparecido a todos. Todos tus problemas se van. Pero necesitas creer, necesitas escuchar, necesitas obedecer, necesitas honrar a Dios con tu fe. Y Dios le dijo así: en un momento habría yo derribado a sus enemigos. Y en el verso 15 dice: y los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Es decir, y todos tus enemigos que se burlan de ti porque eres creyente en el Dios vivo, se hubieran sometido a ti, a tu sola voz, si me hubieras oído.
Le sustentará Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña se le saciará. ¿Qué está diciendo aquí el salmista? Que cuando uno empieza a oír a Dios, Dios también te bendice y te prospera. Es decir, que todas las cosas que nosotros necesitamos, entendámoslo bien, Dios las conoce. Dios no es ajeno a nuestras necesidades. Dios no es ajeno a lo que a nosotros nos pasa. Dios no es ajeno a las cosas que vienen en el porvenir para nosotros. Ya les he dicho siempre aquí en Ebenezer que Dios es Dios del presente. Él nunca vive que para el futuro, que para el pasado, no. Para Él es el presente. Nosotros somos lo que o el pasado para andar tristes y llorar, ay, ¿qué será de mí? Pobrecito de mí, lo que me pasó. O remordimientos. Ay, ¿por qué lo hice? ¿Por qué me pasó? Pues, ay, o afanes, ay, ahora cómo pago la luz y cómo hago esto y cómo hago lo otro. Así vivimos nosotros. O en el futuro o en el pasado, pero el presente, no, el presente no, es como yo quiero. Yo hago lo que yo quiero. No, hermanos, tenemos que... Lo primero que hace el Señor, y regresando al hombre natural, cuando le habla a este sordo mudo, ¿qué es lo que hace? Lo aparta, lo saca de la multitud, lo saca. Y cuando lo saca, lo que hace es mete los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos, dice la Biblia, que gimió. Hizo una oración, un gemir, un sentir, una súplica. Y le dijo, Efata, es decir, sea abiertos tus oídos, tu entendimiento, tu alma a mi voz. Y tu lengua sea desatada para que hable. En ocasiones necesitamos ese efata en nuestra vida. ¿Cuánta gente anda así, sordos para oír la voz de Dios? No pueden oír la voz de Dios. Por eso es que viven inmersos en todas sus miserias, en el problema, en las cosas, porque viven de espaldas a Dios. Su alma está corrompida, van camino al infierno. Y en el hogar ni se diga, todo es una calamidad, todo es angustia, todo es muerte, todo es una cosa terrible. El hombre golpea a la esposa, le dice lo que quiere a la esposa le dice lo que quiere al esposo, a los hijos. Viven todos resentidos, todos amargados, todos gritones, todos los días pelean y todos los días viven en ese ámbito y se acostumbran a vivir en ese ámbito. Y ya los vecinos los conocen. Saben, en esa casa viven esos locos que solamente paran haciendo problemas. Y toda su vida es problemática porque salen de ahí, van a la escuela, problemas. Van al trabajo, problemas. Porque viven en ese mundo de oscuridad. Porque son incapaces de oír la voz de Dios. Necesitan efata en su vida. Necesitan que la gracia de Dios venga sobre ellos. Porque solo saben oír una voz, y es la voz de su carne y la voz del maligno. Es la voz de este mundo que les pone los parámetros de conducta, que les dice lo que tienen que hacer. Ay, mira qué bonito anda en el TikTok ahí, anda y muestra todas las carnes y todo ahí. Ay, qué lindo, ay, qué lindo. Escuchan solamente la voz del maligno, la voz de su carne, la voz de los peones de las tinieblas que les programan la mente. No pueden escuchar la voz de Dios. Lo que sale en el noticiero, ahí lo asumen. No, eso se ha salido ahí la última variante y se alocan, ya están ya con la última. No saben escuchar la voz de Dios. Y son incapaces de hablar con Dios porque son sordomudos a nivel espiritual. Y el Señor se acerca a este hombre y haciendo esa obra maravillosa le abre los oídos y le suelta la lengua, porque este hombre no podía comunicarse, era sordomudo, porque no podía. Y esa misma obra es lo que el Señor hizo con nosotros una vez. Porque nosotros caminábamos así en esa sordomudez espiritual. No podíamos oír a Dios. Oíamos a
Oíamos a nuestra sabiduría. Por eso vivíamos extraviados. No, el ego que teníamos, no. Viste, querido. Vivíamos con ese ego, con esa cosa que salía. No, yo hago la plata, como dicen acá mis paisanos peruanos. No, yo hago la plata. La plata viene sola, ¿no? No podíamos escuchar a Dios. Y éramos incapaces de comunicarnos con Dios. No, pero si yo me rezo 100.000 Padres Nuestros, pues no te estás comunicando con nadie. Eso es, sencillamente estás haciendo un mantra, un ritual, estás hablando y hablando y hablando, pero Dios me está oyendo, porque a Dios no le gustan las vanas repeticiones, como dice su palabra. Pero el Señor vino y nos abrió los oídos. Y cuando Él nos abrió los oídos, pudimos escuchar la voz de Él que nos decía: arrepiéntete, cree en mí y serás salvo. Cree en Cristo y serás salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, a todo aquel que puede escuchar el Evangelio y creer en Jesucristo como Señor y Salvador, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese mensaje caló hondo dentro de nosotros. Estábamos siendo regenerados, estaba sucediendo el efata en nosotros. El Espíritu Santo nos estaba haciendo abrir nuestros oídos y que nuestra lengua se desate. Ahora sí podíamos decir: Señor Jesús, mi Salvador, creo en ti, mi Señor, sálvame. Un milagro portentísimo, portento en extremo, sucedía en la vida de un hombre pecador, renacido de nuevo por la gracia de Dios mediante la fe en el Hijo de Dios. El mayor de los milagros, la resurrección espiritual, que estando muertos en delitos y pecados, Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario, y creyendo ahora en Él tenemos vida eterna para siempre, y Dios se convierte en nuestro Padre Celestial, quien nos adopta y nos llama hijos. ¡Qué maravilloso es el Evangelio! ¡Qué grande es el Evangelio! ¡Qué poderoso que es el Evangelio! Que es capaz de resucitar de la muerte espiritual a un hombre pecador y darle una nueva vida, un cambio en la manera de ver las cosas, una revolución interna que lo hace diferente, que lo hace ver la vida de otra manera, que solamente se enfoca en su Dios, que tiene respaldo en Dios, y por lo tanto toda su vida interior es cambiada y renovada. Hay paz en el corazón, no esa paz emocional del mundo, sino una paz que viene desde el Espíritu, que sobrepasa todo entendimiento, que rompe la lógica humana. ¿Cómo puede ser posible que esta mujer esté tranquila? Si tiene un montón de problemas en el hogar, es que tiene a Cristo en su corazón. Por eso es que tiene paz en su interior. Por eso es que tiene paz en todas sus emociones. Hay tranquilidad, hay una cualidad en sus pensamientos que la lleva a tomar las mejores decisiones. Es porque Cristo Jesús habita en ella. Cómo este hombre que no tiene trabajo sigue adelante y sigue buscando, y ahí buscando dónde trabajar, pero confiando en su Señor, y llorando y de rodillas y buscando a su Dios, y nada lo detiene, sino que avanza con fe. Señor, tú proveerás, tú proveerás, tú proveerás. Y Dios respondiendo: ahí estoy, hijo, detrás de ti. Ahí estoy, hijo, yo proveyendo, yo te defiendo, yo defiendo tu casa, yo defiendo tus hijos. Ahí oye mi voz, quédate conmigo, quédate a mi lado, camina en mis caminos. Sígueme a mí, oye mi voz. Y en un momento, en un instante, todos tus enemigos caerán a tus pies. Eso rompe la lógica humana. Solo pregúntate cuántos familiares necesitan efata en su vida, ahí en tu casa, en tu hogar. Tal vez tus hijos necesitan que el Señor les abra los oídos para que crean en el Evangelio. Este sordomudo recibió ese milagro. Y el Señor, en ese ministerio intercesor que tiene, oró por él. Y al momento, dice la Biblia, sus oídos
fueron abiertos y se desató la ligadura de su lengua. Ahora sí podía hablar directamente con Cristo, que le estaba diciendo, sea abierto. Así fuimos nosotros. Juan 10, 27, 30 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Ay, hermano, esto es maravilloso. ¿Por qué cree que usted oye al Señor? Porque usted es oveja. Usted no es lobo, usted es oveja. Usted sabe oír al Señor. Y dice, y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ahí está la garantía de la vida eterna. Oh, los arminianos, los romanistas no saben lo que se pierden. Necesitan nacer de nuevo para que lo entiendan. Y no perecerán jamás, dice la Biblia. Y es que nuestra salvación no descansa en nuestros méritos. ¿Cómo podría descansar mi salvación en mí, que me equivoco? Me acabo de equivocar en los links para el Zoom. ¿Cómo podría descansar en mí la salvación mía? ¿Cómo podría descansar en mí la salvación si soy un ser finito? Me equivoco. Mi tendencia natural es a pecar. Toda mi salvación descansa en la obra de Jesucristo, en la cruz del Calvario. Yo soy débil. Yo sé que me equivoco, pero tengo un Señor y un Redentor que habita en mi espíritu. Él es el que me motiva, Él es el que me llama, Él es el cuando yo me siento débil y cansado, me fortalece. Adelante, hijo, sigue avanzando, sigue caminando, no te detengas, mírame a mí. Es lo mismo que pasó en la barca, es lo mismo que sucedió en la barca. Iban los discípulos en la barca y de pronto el mar se empieza a embravecer y las olas empiezan a levantarse y el viento empieza a rugir. La tendencia natural de los discípulos era enfocarse en los problemas. Si el mar está, si las aguas están entrando a la barca y el viento está soplando, hay que hacer algo porque eso dicta la lógica del hombre. Hay que hacer algo. Se desesperaron Juan, Pedro, los que estaban ahí, Mateo, mira que nos hundimos. Pero adentro, ahí al fondo estaba el Señor Jesús. Estaba bien echadito ahí. Él ahí seguro, en toda su omnisciencia, todo Dios y todo hombre al mismo tiempo, mirando, diciendo, a ver, ¿qué van a hacer mis hijos? ¿Qué van a hacer mis hijos? Me han oído predicar. Han visto que yo he hecho un montón de milagros. Ahí vamos a ver a mis hijitos. Vamos a ver a los míos. Y la tendencia nuestra es mirar a los problemas y no enfocarnos que ahí está el Señor en nuestra propia barca. Ahí está el Señor con nosotros en la propia barca. No estamos solos, no estamos abandonados, no estamos dejados por un lado. Cristo Jesús va con nosotros. Y los discípulos se desesperan y están ahí mirando y tratando de sacar el agua que se mete a la barca y el viento que ruge más. Pero el maestro está al fondo. Y entonces hasta que dicen, oye, pero adentro está el Señor. Vamos a hablarle al Señor. Y ellos, yendo con su lógica humana, incluso le quieren llamar la atención al Señor. Le dicen, Señor, ¿no te das cuenta que estamos para hundirnos? Porque así somos nosotros. Miramos los problemas y ¡ay! Nos desesperamos. Pero olvidamos que tenemos un Señor ahí en la barca. Y el Señor levantándose y llamándoles también la atención seguramente. Hombres de poca fe. Hombres de poca fe, ¿no se dan cuenta que yo estoy aquí con ustedes? ¿Qué tienes que temer? ¿Por qué temes si yo estoy acá en la casa? Yo estoy en el hogar, ando contigo. Donde tú vas, ahí voy. Aprende a oírme. Aprende a escuchar mi voz. Aprende a atender mis consejos a través de mi palabra. Y el maestro se levanta y como poderosísimo que es él, todo Dios y todo hombre al mismo tiempo, ordena al mar, mar, aquíétate. Viento, cállate. Y dice la Biblia que vino gran bonanza dentro de la barca y ellos se sorprendían y decían, pero ¿quién es este que el mar le obedece? ¿Quién es este que los vientos también le obedecen? Es Cristo Jesús, Señor y Salvador. En ocasiones también necesitamos nosotros un efata. Un efata. Algo que te ayude a entender. Como dice la Biblia acá, que la gente cuando vio esa maravilla de ese sordo no sabía ni cómo hablar, hermano, pero en el instante se le dio todo para hablar.
Un sordo cuando, en algunos casos, cuando es una cuestión que por una operación recuperan la audición y tiene que aprender todo un momento, todo un tiempo para aprender a hablar, porque ya empieza a escuchar, ya empieza a escuchar la comunicación de los otros seres humanos y tiene que haber todo un proceso de terapia, de aprendizaje, etcétera, etcétera. Pero aquí el milagro es completo, porque aquí el Señor le abre los oídos e inmediatamente dice en la Biblia que su lengua se desata y empieza a hablar. Ese es el milagro de Dios en la vida de una persona, de un ser humano al que es tocado por la gracia de Dios y tiene fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Que no siendo nada de repente se convierte en un hombre sabio por la poderosísima potencia del Espíritu Santo. Y todo el mundo se sorprende y dice, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Es que así es el Señor, bien lo hace todo, bien lo hace todo, bien lo hace todo, bien lo hace todo. Dios no hace las cosas a medias, Dios no hace las cosas así, que se hagan así nomás, no, bien lo hace todo. Bien lo hace todo Él, bien lo hace todo en tu vida, bien lo hace todo en tu familia. Lo único que tienes que hacer es oír la voz de Dios. Lo único que tienes que hacer es creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Comunicarte con Él a través de la oración. La gente cuando vio el milagro dijo, bien lo hace todo. Hace al sordo oír y a los mudos hablar. Qué grande es este Señor que está aquí. Qué poderosísimo es este Señor que está aquí. Bien lo hace todo. Nuestro Dios bien lo hace todo. Nunca lo olvides, querido hermano. Tu Dios, nuestro Dios, mi Dios, bien lo hace todo. Bien lo hace todo. Él nunca hace las cosas a medias en nuestra vida. Él nunca deja medias tintas en nuestra vida. Él es Dios de orden, dice la Biblia. Orden. Dios de cuidado, Dios de detalles. Es el Dios de la Biblia. El Dios que nos creó de una manera tan grande, hermanos. Tu misma vida, tu propia célula, date cuenta. Eres toda una maquinaria biológica, un ser biológico totalmente integrado. La creación misma, el sol, todo manifiesta que hubo un creador y que hay un creador y existirá por siempre un creador. Y ese es el Dios de la Biblia. Oh, cómo no maravillarse. Oh, cómo no querer tener más acercamiento a Dios. Oh, cómo no querer tener más intimidad con Dios en la oración. Cómo no creerle a Dios. Basta de mirar solamente los problemas y las cosas. Con Cristo Jesús lo tenemos todo. Esos problemas lo único que hacen es distraernos. No significa que no seremos responsables para afrontarlos. No, no significa eso. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es sencillamente que nuestro enfoque es en el Señor. Y Él luego nos dará la sabiduría. Él luego nos dará la resolución. Él luego nos dará la inteligencia para que esos problemas, con la ayuda de Él, puedan ser resueltos. Pero nuestro enfoque no es los problemas. Nuestro evangelio no está enfocado en el hedonismo, en ten más dinero para que estés en confort, o ten más propiedades para que te sientas bien y seguro. Mentiras del diablo. El único que me tiene a mí seguro, el único que me tiene a mí con paz es Cristo Jesús, Señor y Salvador. Ese es el evangelio en el cual he creído, que Cristo Jesús murió por mí en la cruz del Calvario, dio toda su vida en rescate por mí. Era un hombre pecador, vil y despreciable, ajeno a las cosas de Dios. Pero Dios me cambió y me transformó y me dio fe para creer en Él. Y Él se entronizó en el centro de mi vida. Él me dio la capacidad de oír su voz. Esa es la capacidad que tú también tienes, tú que me escuchas, que me ves. Tienes la capacidad de oír la voz de Dios. Puedes hablar con Dios, ya no eres más un sordomudo. Ahora puedes oírlo, ahora puedes hablar con Él. Ya no hay más excusas para nosotros. Y si tú nunca has creído en Jesucristo como Señor y Salvador, pero Dios hoy te ha hablado a través de esta disertación bíblica. Si hoy te das cuenta que requieres de Dios, es porque la gracia de Dios está tocando tu ser. Estás llamado para venir a los pies de Cristo.
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás libertado de la condenación eterna. La Biblia lo dice. De modo que si alguno está en Cristo, es decir, que si alguno cree en Cristo como Señor y Salvador, nueva criatura es. Tienes una nueva oportunidad en la vida. Todas las cosas viejas empiezan a pasar, van pasando. Y todas son hechas nuevas en tu vida. Tu vida es restaurada por el poder de Dios. Una nueva oportunidad tienes. Hace 2 días conversaba con un joven que anda repleto de taras y de cosas de un mundo místico y de una oscuridad en su mente y en su corazón, perdido en sus pensamientos. Y le predicaba de Cristo y le hablaba y le decía: mira, lo que tú necesitas es arrepentirte de tus pecados. Si hoy lo estás entendiendo es porque Dios te está hablando. Cree en Jesucristo como Señor y Salvador y sal de esa vida en la que estás. Abre tus ojos y mira al Creador si Él te da de su gracia. Acude a Cristo y no te vas a arrepentir de la vida nueva que tendrás. Porque si no te amaron tus padres, si no te amaron tus hermanos, y si te botaban, y si te maltrataban, y si te hacían bullying en el colegio, y toda la vida has pensado que eres uno más del montón, un perdedor más, una persona con la baja autoestima, un hombre tirado por los suelos que no vale nada. Déjame decirte que ahora Dios te está hablando a tu corazón: arrepentidos y convertidos. Ven a Cristo pronto, ven a Cristo Jesús y recibe salvación y perdón de pecados. Y una nueva vida vendrá a ti. Un nuevo comenzar, le dije. Ven a Cristo, muchacho. Ven a Cristo, le dije. Ven. Deja a un lado todas esas filosofías que tienes en la mente, pensando que con el dinero vas a salir adelante. Pero mira cómo está tu vida de miserable, hermano. Fui confrontacional con él. Mira cómo está tu vida. Mira cómo estás tú. Todo barbado, todo sucio, todo feo. Mira cómo estás. Pero hoy te vengo a traer un mensaje: arrepiéntete de tus pecados, porque Cristo Jesús en la cruz del Calvario su vida dio. Y si tú crees en Jesucristo, recibirás perdón de pecados, salvación y vida eterna. Así como vas caminando, le dije, en tus propias filosofías, pensando que estás haciendo todo bien, si mueres te vas al infierno. Creas o no lo creas, o creas a medias, o me digas que estás locos, que estoy loco. Esta es una verdad en el Evangelio. Hermanos, 30 minutos estuve con él ahí, 40 minutos hablándole del Evangelio. Quiera Dios que en su gracia y en su misericordia el Señor le haya tocado su vida. Y le dije: hoy cuando vayas ahí a tu hogar, ponte de rodillas. Y ahí a solas, habla con Dios. Habla con Dios, dile: Señor, perdóname. Señor, sálvame. Límpiame. Hazme una nueva criatura. Y le dije: si tú lo haces, es Dios está en el asunto. Y serás salvo, le dije. Y creerás en Jesucristo como Señor y Salvador por la pura gracia, por el puro efecto y poder de su gracia soberana. Y ya me contarás, le dije, ya me darás las noticias si así ocurrió. Pero si no haces eso o no tienes intención porque tu corazón sigue duro, le dije, bueno, yo he cumplido mi tarea. Yo he hecho lo que me llamó el Señor a hacer. Y ya tampoco no tienes excusa más, ni nunca la habrás tenido. Y ahora mucho más, porque alguien te predicó el glorioso Evangelio de Cristo. Y terminamos con esto. Tal vez el Señor te habla a ti, a tu vida, creyente que en ocasiones te mareas por las cosas que tienes que vivir. Y tú piensas que Dios no te oye. En ocasiones no sucede así. Pensamos que Dios no nos oye, no. Tal vez tenemos que cambiar el enfoque. Tal vez nosotros somos los que no estamos oyendo a Dios. Ay, hermano Rafael, pero vengo pidiendo esto por la salvación de mi hijo y mi hijo no se convierte, sigue siendo, ahora está más endiablado que nunca.
Pero tal vez lo que necesitas es oír al Señor. Oír lo que Dios te dice. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ay, pero hermano Rafael, no sé el tiempo. Es que tú no sabes el tiempo. ¿No te dice el Señor también en su palabra? Cree solamente. ¿No te ha dicho el Señor en su palabra? No temas, cree solamente. Pero hermano Rafael está más endiablada, está más endiablado, sigue juntándose con más y yo sigo orando. El Señor te dice, no temas, cree solamente. A veces tenemos solo que oír y manifestarle al Señor, ahora que no somos incapaces de hablar, sino que somos capaces de hablar con Él, de decirle, Señor, estas son mis preocupaciones. Ahí te las dejo, mi Señor. Ahí te las dejo. Termino con esto. Este es un mensaje para ti. Eres creyente. Esto es lo que te dice el Señor. Esto es para ti. Esto es palabra para ti. Es lo que le dijo el Señor a Jeremías. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, o sea, Dios te formase en el vientre, te conocí. Sabía quién eras. Y antes que nacieses, te santifiqué. Aleluya. Y te di por profeta a las naciones. Hablas en nombre de Dios, hermano, hermana, hablas en nombre de Dios. Y yo dije, Jeremías está hablando, y es como si nosotros que somos humanos, Señor Jehová, y aquí no sé hablar porque soy niño. Así decimos nosotros, ponemos al toque las limitaciones humanas, ¿no? Las cuestiones humanas. Y el Señor le responde cual padre, y me dijo, no digas soy un niño. Oh, Dios. Porque a todo lo que te enviare, irás tú. Y dirás todo lo que te mande. Dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, de tus problemas, de las situaciones que ves en el hogar, en la casa, de tus enemigos aún físicos. Porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendiendo Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Oh, maravilloso Dios. Ánimo, pueblo de Dios. Ánimo, iglesia. Para este tiempo fuimos puestos y oímos su voz y tenemos su palabra en nuestra boca. Vamos a orar. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima secuencia. Que Dios le bendiga ricamente. Esta es una producción de Ebenezer Comunidad Bíblica. Todos los derechos reservados. Lima, Perú.